¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy el grupo 5 les dará a conocer sobre tórax inestable y contusión pulmonar. Un tórax inestable ocurre cuando un segmento de la pared torácica no tiene continuidad ósea con el resto de la caja torácica y suele ser consecuencia de un trauma asociado a múltiples fracturas costales, dos o más costillas adyacentes, fracturas de dos o más partes, aunque también puede ocurrir cuando hay una separación costocondral de una sola costilla del tórax. En el caso de la contusión pulmonar es un golpe en el pulmón, causado por un trauma torácico donde se acumula sangre y otros fluidos en el tejido pulmonar, lo que interfiere con la ventilación y provoca hipoxia. Esta suele ocurrir con o sin fractura de costilla o tórax inestable, particularmente pacientes jóvenes que no tienen osificación completa de las costillas. En el caso de los niños, al tener una pared costal que es mucho más flexible que los adultos, pueden sufrir contusiones y otras lesiones internas en el tórax sin tener fracturas costales. A la hora del diagnóstico, tener en cuenta la presencia de movimientos respiratorios anormales y la palpación de crepitantes sobre una fractura de costilla o cartílago que pueden ayudar en el diagnóstico. En los exámenes complementarios, una radiografía de tórax puede sugerir múltiples fracturas costales pero no mostrar una disrupción costocondral. Y a la hora del tratamiento inicial del tórax inestable y de la contusión pulmonar, tener en cuenta la administración de oxígeno humidificado, ventilación adecuada y una cautelosa reanimación. Trauma cardíaco contuso. El 50% de las lesiones cardíacas contusas están relacionadas con accidentes automovilísticos, seguido de peatones golpeados por vehículos, accidentes de motos y caídas de alturas mayores a los 6 metros. La lesión cardíaca contusa puede dar como resultado la contusión del músculo miocárdico, la ruptura de cámaras cardíacas, la diserción o trombosis de las arterias coronarias y disrupción valvular. El paciente con una lesión miocárdica contusa puede indicar dolor o molestias del pecho, pero este síntoma generalmente se atribuye a golpes en la pared costal o fracturas del esternón, como de costillas. El diagnóstico verdadero de una contusión miocárdica se establece solamente con la inspección directa del miocardio lesionado. Los hallazgos más comunes en el electrocardiograma son contracciones ventriculares prematuras múltiples, taquicardia sinusal sin causa aparente, fibrilación atrial, bloqueos de la rama, por lo general derecho, y cambios en el segmento ST. Ruptura traumática de aorta. La ruptura traumática de aorta es una causa de muerte súbita. La supervivencia se dará en los casos de laceración incompleta y hematoma contenido. En la muerte súbita se puede causar por colisión vehicular o caídas de grandes alturas. En los casos de no sangrado se debe tomar en cuenta la hipotensión. La ruptura de aorta va a ser algo fatal y los signos y síntomas no van a estar presentes. En cambio, los signos radiológicos sí lo estarán, con la tomografía axial computarizada, que este es un tamizaje preciso con el 100% de sensibilidad y especificidad. El dolor se debe tratar con analgésicos y la frecuencia cardíaca va a ser controlada con los beta bloqueantes de acción corta. El tratamiento final será la reparación abierta o la reparación endovascular. Los signos radiológicos de una lesión aórtica contusa son el ensanchamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, ensanchamiento de la línea paratraqueal, ensanchamiento de la interfase paravertebral, hemotórax izquierdo y fractura de la primera o segunda costilla o escápula. La tomografía helicoidal del tórax con contraste ha probado ser un método de tamizaje preciso en los pacientes con sospecha de lesión aórtica contusa. Los hallazgos en las placas de rayos X de tórax, especialmente en posición supina, no son confiables. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables no deben ser llevados a tomografía. En cuanto a la lesión traumática del diafragma, en esta las rupturas traumáticas del diafragma van a ser comúnmente diagnosticadas del lado izquierdo. Esto quizás debido a que en el lado derecho el hígado va a obliterar la anomalía o la va a proteger. Aquí los traumas contusos van a producir desgarros radiales extensos que van a llevar a la herniación,
mientras que los traumas penetrantes van a producir pequeñas perforaciones que pueden permanecer asintomáticas por años. Las lesiones diafragmáticas frecuentemente pasan desapercibidas en un principio, cuando en la radiografía del tórax son malinterpretadas como una elevación del diafragma, una dilatación gástrica aguda, un neumoneumotórax tabicado o un hematoma subpulmonar. Los procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos como la laparoscopía y la toracoscopía pueden ayudar a la evaluación del diafragma en algunos casos, y el tratamiento aquí va a ser la reparación directa. Ruptura esofágica contusa. El trauma esofágico es más común con lesiones penetrantes. Un trauma cerrado de esófago causado por la expulsión forzada del contenido gástrico al esófago por un golpe severo en el abdomen superior puede ser letal si no es reconocido. Esta expulsión forzada produce una ruptura lineal en el esófago inferior, permitiendo una fuga hacia el mediastino. El resultado es una mediastinitis y su ruptura inmediata o tardía al espacio pleural produce un empiema. El cuadro clínico de los pacientes con ruptura esofágica es típicamente el de un paciente con neumotórax. La presencia de aire en el mediastino también sugiere el diagnóstico, que debe confirmarse con un estudio de contraste o una endoscopía alta. El tratamiento de una ruptura esofágica consiste en el drenaje amplio del espacio pleural y el mediastino, con reparación directa de la lesión. En cuanto a otras manifestaciones de las lesiones torácicas, se debe buscar otras lesiones significativas, incluyendo enfisema subcutáneo, lesión por aplastamiento y fracturas de costillas, esternón y escápula. En cuanto al enfisema subcutáneo, puede ocurrir por lesiones de la vía aérea del pulmón o raramente lesiones por explosión. A pesar de que no requiere de tratamiento, los médicos deben reconocer las lesiones subyacentes y darle el tratamiento adecuado. Si se requiere una ventilación con presión positiva, se debe considerar colocar un tubo de tórax en el lado del enfisema subcutáneo en el caso de que se desarrolle un neumotórax a tensión. Por otra parte, vamos a tener la lesión torácica por aplastamiento. Aquí los hallazgos asociados a una lesión por aplastamiento de tórax o asfixia traumática incluyen la plétora del tronco superior, cara y también de brazos con petequias. Estas pueden ser secundarias a compresiones agudas y temporales de la vena cava superior. Pueden estar presentes también aquí una hinchazón masiva y también un edema cerebral. Las lesiones asociadas aquí deben ser tratadas. Fracturas de costilla, esternón y escápula. Las costillas son los componentes de la caja torácica que más frecuentemente se lesionan y por lo general son lesiones significativas. El dolor al movimiento típicamente causa limitación del movimiento torácico, lo cual limita la ventilación, oxigenación y tos efectiva. Para ello existen varias contraindicaciones como el uso de cinta adhesiva, cinturones costales y movilizadores externos. Las fracturas de la escápula, primera o segunda costilla o esternón sugieren una lesión de gran magnitud que coloca la cabeza, cuello, médula espinal, pulmones y grandes vasos en riesgo de lesiones asociadas graves, en las cuales el resultado va a ser directo y requieren de una reparación quirúrgica. Las costillas del medio, que va de la 4 a la 9, sufren la mayoría de los resultados de los traumas cerrados. La compresión antero-posterior de la caja torácica arquea las costillas hacia afuera y produce fracturas en su eje central, que puede causar un neumotórax o hemotórax. La osteopenia es común en adultos mayores, por lo que múltiples lesiones óseas, incluyendo fracturas costales, pueden tener lugar a un antecedente de trauma menor. Las fracturas de costillas inferiores, que van del 10 a la 12, deben aumentar la sospecha de lesiones al hígado y al vaso. En estos casos se realiza una radiografía de tórax, principalmente por excluir otras lesiones intratorácicas y no solo para identificar las fracturas costales. El incremento en el uso de la TAC ha posibilitado la identificación de lesiones, por lo que en estos tipos de fracturas puede haber dolor, crepitación y deformidad. Gracias por su atención, compañeros.